Muy buenas noches a todos ustedes. Sean bienvenidos a un festejo más que esta institución organiza en el marco del 150 aniversario de esta institución. Este día, martes 30 de septiembre, tenemos la presentación del trabajo de ingreso del maestro Ixcoatl Tonatiuh Bravo Padilla con el tema Financiamiento de la Educación Superior en México, Retos y Perspectivas. Cedo el uso de la voz al licenciado Rubén Rodríguez García, nuestro secretario general, para que conduzca esta solemne sesión académica. Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta solemne sesión académica. Encabezan esta sesión nuestro presidente, el licenciado Eduardo Velasco Briceño, el licenciado Adalberto Ortega Solís, consocio y quien dará respuesta al trabajo. Nos acompaña desde luego el maestro Ixcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, recipiendario, y su servidor Rubén Rodríguez como secretario general. Antes de continuar, quisiéramos rogarles que se apagaran los teléfonos celulares, por favor, se pusieran en el vibrador. Tenemos el gusto de que nos acompañen nuestros expresidentes, el maestro Saúl Figueroa López y también el maestro Julio Santillán Becerra. Bienvenidos. Nos acompaña también el magistrado José Guillermo Mesa García. Licenciado, bienvenido. El maestro Ixcoatl Tonatiuh Bravo Padilla es economista por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y cuenta con el máster universitario en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Abierta en Cataluña. Es profesor titular en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y se desempeña como docente en las maestrías de Políticas Públicas y Gestión y Políticas de la Educación Superior, ambos programas dentro del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad de CONACYT. Ha dirigido más de 20 tesis de licenciatura y maestría. También ha sido docente en la escuela preparatoria de nuestra universidad, la preparatoria número 2. Ha participado como autor o coautor en 17 publicaciones, entre ellas Compromiso Social por la Calidad de la Educación, 20 puntos para la reforma del Estado, el proyecto de Arcediano y el abastecimiento de agua potable en la zona conurbada de Guadalajara. Buenas, malas o raras, las leyes mexicanas de fiscalización superior, coordinado por la doctora M. Figueroa, Cuenta Pública en México, evaluando el laberinto legal de la fiscalización superior, también coordinado por la misma doctora M. Figueroa, una gran cantidad de artículos de divulgación. Entre sus líneas de investigación se encuentra el financiamiento a la educación superior en México, la fiscalización y el ámbito de las políticas públicas. En la Universidad de Guadalajara se ha desempeñado como vicerrector ejecutivo, así como coordinador ejecutivo y rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. También ocupó los cargos de coordinador general de extensión universitaria y director general de enseñanza media superior en la misma casa de estudios. Además, ha sido regidor en el Honorable Ayuntamiento de Guadalajara en 1998 y diputado federal en 2 legislaturas, del 94 al 97 la primera y del 2006 al 2009 la segunda, en la última de las cuales presidió la Comisión de Educación Superior y Servicios Educativos. El 31 de enero de 2013 fue electo por el Consejo General Universitario rector general de la Universidad de Guadalajara durante el periodo de abril de 2013 a mes de marzo del año 2019. Bien, demos un aplauso a nuestros recipientarios de esta y cedo el uso de la voz al licenciado Adalberto Ortega Solís para que haga la presentación de nuestro ponente. Bueno, hablar de el señor licenciado Ixcoatl Tonatiuh Bravo Padilla es hablar de un joven licenciado en Economía
con una larga trayectoria, como ustedes escucharon en su currículum, dentro de nuestra Universidad de Guadalajara. Creo que vamos en esta ocasión a recibir a un intelectual, a un estudioso de la economía, pero sobre todo a un estudioso de la vida universitaria nacional. Por eso me permito nada más presentarlos, porque después tendré que hablar sobre el trabajo que vamos a escuchar. Así que le cedo la palabra a nuestro presidente. Se concede el uso de la voz al maestro Iscoat Tonatiuh Bravo Padilla para que dé lectura a su trabajo de ingreso. Licenciado Eduardo Velasco Briceño, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general de la misma. Distinguidos, licenciado Adalberto Ortega Solís y licenciado José Luis Leal Sanabria. Estimadas y estimados integrantes de esta benemérita institución, quisiera en primer lugar agradecer a todos ustedes la invitación de la que he sido objeto. La Universidad de Guadalajara y esta sociedad tienen muchas cosas en común que hacer, y la verdad es que para mí es un honor haber sido invitado a formar parte de la misma. Es un honor que con mucho gusto trabajaré para estar a la altura de lo que la misma demanda a sus integrantes, y sobre todo del esfuerzo que es menester realizar para poder aportar verdaderamente al desarrollo de la misma. Con esta misma perspectiva, les quisiera yo a continuación presentar uno de los trabajos con los cuales se ha caracterizado la realización de algunas investigaciones, algún estudio y sobre todo dedicación de gestión con la finalidad de poder lograr algunos resultados que son necesarios. El trabajo del cual les hablaré el día de hoy es la perspectiva sobre el financiamiento de la educación superior en México, los retos y las perspectivas que implica este. De acuerdo, lo primero que quisiera es hablar de la definición de lo que está ocurriendo el día de hoy en el mundo, que es el tránsito hacia la sociedad del conocimiento. Hay algunas sociedades que ya podemos decir que se encuentran plenamente en la sociedad del conocimiento. Y vamos a utilizar una cita de Manuel Castells. Él dice que la sociedad del conocimiento se caracteriza por el hecho de que las condiciones de generación y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica que impacta todos los procesos sociales, económicos y políticos. El conocimiento y la comunicación se han vuelto cruciales para el desarrollo de las naciones. En el ámbito económico, el conocimiento significa niveles sin precedentes de productividad. En el ámbito social, los individuos dependen cada vez más de los flujos de información adecuada y pertinente. Es decir, en la sociedad del conocimiento, lo que antes ocurrió en la época de la esclavitud, en la época feudal, en la época del capitalismo industrial, en la era industrial, se ve transformado por un elemento fundamental. El principal insumo de la producción pasa a ser el conocimiento. A diferencia de la mano de obra en la época industrial y el aspecto tecnológico, a diferencia de la época feudal, que era la producción de las grandes extensiones de tierra, o de la época de la esclavitud, en la que lo era la posesión de las propias personas para la generación de producto. Hoy en día, en el mundo, es el conocimiento la principal palanca, el principal insumo
que mueve ya a la producción. Esto no quiere decir que no sea importante la realización de la producción misma, pero vuelvo a repetir, el valor agregado está determinado por este insumo fundamental. Al convertirse el conocimiento en el principal activo de la economía y la sociedad, genera una serie de cambios, una serie de transformaciones y de consecuencias en la sociedad. Pues cada vez más grupos aspiran a ingresar a las universidades. Si el conocimiento es el principal insumo, entonces el conocimiento desea muchísima más gente y jóvenes, de manera particular, la obtención del mismo y la generación de más conocimiento y la apropiación de ese nuevo conocimiento. Para inicios del siglo XX se calculaba existían alrededor de 500,000 estudiantes de educación superior en el mundo. Estamos hablando inicios del siglo XX. A inicios del siglo XXI existen más de 100 millones. Se calcula que para el año 2025 sean 263 millones los jóvenes con acceso a la universidad en el mundo. Asimismo, se estima que en los próximos 35 años, más del 70% de la población mundial vivirá en zonas metropolitanas, con las implicaciones que ello conlleva para el acceso de la educación superior. Vamos a ver qué es lo que está provocando esta demanda de educación superior en el mundo. Y vamos aquí en esta lámina a ver cómo la masificación representa una fuerte presión para los sistemas tradicionales de financiamiento. Tenemos nosotros aquí la evolución de la matrícula según el nivel de ingreso de los países entre 1970 y 2010. Observen ustedes, si nosotros vemos, estos países están en este color, representan países de ingreso alto, los cuales han tenido un incremento sostenido en la demanda de educación superior, pero que, si ustedes lo observan con sus variantes, es una pendiente que más o menos se sostiene. Pero ¿dónde es donde más impactos ha habido de incremento, de masificación de la presión? Estamos hablando de los países de nivel medio-alto, que ustedes lo observan, tuvieron un valor de crecimiento aquí, pero luego tienen un disparo muy importante de demanda de la educación. Los de medio-bajo, países de ingreso medio-bajo, de igual manera se tardaron más, pero luego también tienen un despegue muy importante. Entonces, estos dos núcleos de países son los que mayor crecimiento han tenido de demanda. Definitivamente los países que tienen un nivel bajo, su demanda también ha subido, pero es mucho más conservador. Podríamos decir entonces que en los países de ingreso medio se concentra el crecimiento de la matrícula. El crecimiento en los últimos 10 años fue equivalente al que tuvieron los países de ingreso alto en un periodo de más de 40 años, y el crecimiento de la matrícula se concentra actualmente en América Latina y Asia, y una parte mínima de África, del sur principalmente. Cobertura y niveles de ingreso. La cobertura en educación superior está relacionada con el incremento del ingreso medio, es decir, el PIB per cápita. Sin embargo, países con ingresos similares tienen tasas de cobertura muy distintas. Por ejemplo, Francia y Alemania podríamos decir que tienen ingresos similares respecto de Corea y Finlandia. Sin embargo, las tasas de cobertura en estos países, en estos dos grupos de países, son muy distintas. En América Latina predominan situaciones contrastantes. Por un lado, hay países con tasas de cobertura por arriba del promedio de la región, como es el caso de Uruguay, Chile, Venezuela, Argentina y Bolivia. Pero por el otro, hay países con tasas de cobertura inferiores, como Brasil, México, Perú, Colombia y Paraguay. Vamos a ver en esta lámina una correlación entre tasa de cobertura bruta de educación superior y PIB per cápita en dólares a precios de mercado. Esta lámina tiene datos comparativos mundiales del 2010. Si ustedes lo observan, los dos países que atípicamente están concentrados en la parte más alta de ingreso del PIB per cápita
y la más alta tasa de cobertura de educación son Estados Unidos y Noruega. Después hay un grupo de países que se mueven alrededor de una tasa muy parecida, alta, arriba de entre el 60 y el 80% de cobertura de la educación superior, y con niveles de PIB per cápita alrededor de entre 30 y 40 mil dólares anuales. ¿Sí? Aquí se encuentra Finlandia y se encuentra Australia, Suiza, en fin, el Reino Unido, Bélgica, todo un conjunto de países. Después vemos nosotros cómo aquí tenemos una excepción. Corea tiene un nivel de atención de educación superior prácticamente del 100%, es el más alto de todos los países. Sin embargo, su PIB per cápita no es de los más altos. Y luego tenemos nosotros a un conjunto de países que siguen manteniendo un nivel del 60 y 80%, pero con PIB per cápita promedio mucho más abajo. Y luego por último tenemos al grupo de países que tenemos los números más conservadores, es decir, México se encuentra no entre los países, si bien es bajo su PIB per cápita, no es de los más bajos como pueden ser estos, y sin embargo sí tenemos una tasa de cobertura para 2010 que nos da poquito abajo del 30% de cobertura en educación superior. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa con estos otros países que, teniendo un PIB per cápita no muy distinto al de México, sí tienen tasas de cobertura mucho más altas que el país? Los pocos casos que pondría, cuando menos, un acento de duda alrededor de las cifras es el caso de Venezuela, que aquí se marca casi con el 80% de cobertura de educación superior, pero su PIB per cápita, pues es un PIB per cápita mucho más bajo que el de México, ¿no? Este es más o menos el escenario mundial. Si tuviéramos nosotros que hacer un comparativo o tuviéramos que manejar estos dos indicadores, es decir, tasa de cobertura bruta y PIB per cápita en dólares. ¿Cuáles son las tendencias globales que actualmente marcan el financiamiento de la educación superior en el mundo? Bueno, lo primero es la diversificación de modalidades. Para atender una demanda socialmente diferenciada y para reducir costos en la provisión de los servicios educativos, estamos atestiguando nosotros el crecimiento de la educación virtual, el crecimiento de la educación a distancia, la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en, digamos, cursos semipresenciales o de 1 o 2 días a la semana o cada 15 días, pero la utilización de tecnologías o lo que se llaman los MOOCs, que son cursos masivos que a nivel mundial aceptan una cantidad muy importante de estudiantes, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer en una visita que hicimos el año pasado a Washington, nos hicieron una exposición de MOOCs y es impresionante ver cómo MOOCs, cursos en línea que hicieron universidades como el MIT o Harvard u otras instituciones, tienen en el mundo de pronto 10,000 inscritos en un curso, porque la forma en cómo se entra a esos cursos es sin moverse cada uno del lugar donde reside, donde vive. Son cursos en inglés, se meten por internet, empiezan a ver las lecciones, todos los contenidos y empiezan a presentar exámenes, a hacer los trabajos, etcétera, y se van enviando de manera simultánea. Y bueno, es importantísima esta forma en cómo ahora se pueden dar los cursos. Definitivamente tampoco es el modelo aplicable a todas las universidades ni a todos los tipos de cursos, pero personas que ya cursaron la licenciatura o que van en los altos semestres de licenciatura muy probablemente tengan todas las condiciones para tomarlos. Otra tendencia evidente es el crecimiento del financiamiento privado. Al no ajustar los recursos del Estado, entonces empieza a crecer el financiamiento privado de la educación superior, y es provocada por la austeridad fiscal, el aumento de la demanda, la competencia con otras necesidades sociales. Muchas veces
en las cámaras de diputados, cuando se está decidiendo el presupuesto, se ve en qué se va a invertir, si en el campo, en los servicios de salud, etcétera. Entonces hay otras necesidades que compiten por los recursos fiscales. La limitada capacidad de los gobiernos para llevar a cabo reformas fiscales de fondo. También hay un aumento de la presencia del mercado como tendencia. La percepción de altos rendimientos privados de la educación superior propició un clima favorable para la expansión de los mercados, provisión privada, costos compartidos y competencia entre las instituciones de educación superior. Es decir, de pronto alguien dice, es que si tú estudias esta maestría vas a obtener un trabajo que te va a permitir ganar mucho más. Entonces, a como dé lugar, la gente dice, voy a pagar esa maestría, voy a pagar ese posgrado para poderme insertar en esos medios que me permitan tener un mayor ingreso, ¿no? Mayor fiscalización y rendición de cuentas. Se exige a universidades más transparencia y rendición de cuentas, difusión de técnica de evaluación y medición del desempeño de lo que está haciendo. La gestión abierta. Se exige a las universidades contar con modelos de gestión más abiertos, incluyentes y ágiles, es decir, modelos de gobernanza efectiva. Énfasis en la calidad. La masificación no regulada impactó la calidad de la enseñanza. Se requiere mejorar la calificación de profesores, actualizar currículo, invertir en instalaciones, equipos y tecnología. Es decir, ahora la gente está mucho más al pendiente de qué tipo o de qué calidad va a recibir la educación superior. Bueno, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior se llevó a cabo la última en 2009, es convocada por la UNESCO, y aquí se dijo: en ningún otro momento de la historia ha sido más importante invertir en educación superior como un motor en la construcción de una inclusiva y diversa sociedad del conocimiento. ¿Por qué el financiamiento de la educación superior se ha convertido en un problema? Bueno, ya lo dijimos resumiendo. Hay una emergencia de la sociedad del conocimiento que demanda mucha más preparación y mercados muy puntuales relacionados con esto. La percepción positiva que hay en la sociedad sobre los beneficios económicos y sociales de la educación superior. Esto ha generado un aumento en la demanda de educación superior. Se necesita, por lo tanto, incrementar la inversión, y la pregunta es quién y cómo aporta los nuevos recursos requeridos para pagar la educación superior. Los patrones de financiamiento público continúan siendo insuficientes para atender la alta demanda hacia este nivel de estudios. En la mayoría de los países del mundo, la demanda de educación superior crece más aceleradamente que las capacidades o voluntad de los gobiernos para propiciar los recursos públicos adecuados. Existe una competencia política presupuestal, como ya lo dijimos, entre múltiples necesidades sociales que hacen que la educación superior no siempre esté en el primer plano de las prioridades, aunque hay países que no han modificado su política en 80 o 100 años, y que eso es justamente lo que los ha llevado al desarrollo. Por ejemplo, Francia. En Francia es el país campeón, el país estrella del financiamiento público de la educación superior. En Francia no tiene ningún costo la educación superior, no se les cobra a los estudiantes, y tienen una cobertura pues prácticamente del 60 o 70%. Eso sí, ellos tienen un sistema que diferencia muy claramente qué estudiante va a una escuela técnica, qué estudiante va a una universidad. Y con esa diferenciación, ellos cualifican perfectamente las necesidades, cuantifican y cualifican las necesidades del sistema tecnológico y del sistema de las universidades. Tenemos en la siguiente lámina algo que está relacionado con lo que estamos hablando. ¿Cuál es la recaudación fiscal como porcentaje del PIB que tienen los distintos países? Bueno, tenemos uno de los reyes, acá de este lado, que son los países de la escandinavos. Tenemos a Dinamarca, que prácticamente su recaudación fiscal representa casi la mitad del Producto Interno Bruto, es decir, recauda 47.6. Suecia, que tiene 45.5, Bélgica 43.5. El promedio de los países de la OSD, que es 33.8% la recaudación fiscal. Pero aquí tenemos un problema con México. México literalmente representa el 19.7% de la recaudación fiscal como porcentaje del PIB, y eso es considerando la renta petrolera. Es decir, porque si solamente comparáramos los ingresos tributarios, entonces no estaríamos hablando
sino de 12 o 13% de ingresos, es decir, un 6 o 6,5% menos si no consideramos la renta petrolera, ¿verdad? Entonces, no es, si volvemos al anterior, no es la misma fuerza la que tienen estos estados para poder hacer frente a el incremento de la demanda de educación superior, porque no son iguales sus capacidades tributarias de recaudación para poder hacer frente a la misma. Vamos a ver en este contexto cómo está el caso de México en el financiamiento y la cobertura de educación media, superior y superior. México es el país que menos ha crecido en la OCDE. Corea e Irlanda implementaron cambios en la estructura de su gasto público para favorecer la inversión en educación, investigación, ciencia y tecnología. Bueno, siempre en México escuchamos que se nos dice, es que vamos a obtener un crecimiento y ese crecimiento nos va a liberar recursos adicionales y con esos recursos adicionales vamos a pagar la educación superior. Pero el razonamiento que nos dicen estas experiencias es exactamente el inverso. Primero hay que invertir en educación superior y como consecuencia de esa inversión se va a obtener un incremento en la productividad, no al revés, como dije al inicio. Aquí tenemos como estos países, caso de Grecia, el promedio de la OCDE, Turquía, Portugal, Irlanda y Corea, comenzaron en el año 80 en una base muy parecida de nivel socioeconómico. Y lo que ocurrió es que México ha tenido este desempeño y solo logró incrementar la evolución del PIB per cápita en un poco más del 100%, pero no invirtió en educación superior porque ya dijimos, tiene solamente el 27 o el 28% de atención de educación superior. Sin embargo, observen ustedes, aún Grecia, con todos los problemas que trae, logró un crecimiento importante o un poquito superior al que logró México. Aquí está el promedio de la OCDE, pero observemos el caso de Turquía, aunque errático, con subidas y bajadas, finalmente logra tener por arriba casi el doble del crecimiento de México, igualmente, no obstante, la posición de Portugal como uno de los países, junto con Grecia, más inhibidos de la OCDE en crecimiento. Bueno, Grecia no está en la OCDE, pero Portugal sí. Pero vean ustedes los casos de Irlanda y el caso de Corea. O sea, estos dos son los casos más significativos de cómo lo que hicieron estos países fue invertir en educación superior y por lo tanto tener un crecimiento muy importante en el PIB per cápita con relación a 1980. Aquí tenemos nosotros la variación del presupuesto de educación superior en México como porcentaje del PIB, como evolución del 2006 al 2014. Observen ustedes, en esta línea está la inversión en educación superior. O sea, ahorita en este momento tenemos el 0.67% del PIB. Y esto es la inversión en ciencia y tecnología. Entonces, si lo sumamos, en el mejor de los casos ahorita da 1% sumando los dos. Ciencia y tecnología y educación superior. Pero tenemos otros países que tienen una inversión muy superior a la de México. Y ahí tenemos el caso de Estados Unidos, que tiene más del 2.5% de inversión en educación superior, y de ahí se mueven los demás países. Si vemos la distribución porcentual del presupuesto federal en educación en 2014, vamos a ver nosotros que de manera natural en educación básica se invierte el 62%, en educación media superior tenemos nosotros el 13%, y en educación superior el 18%, ¿no? Esto nos dice cómo educación básica sigue absorbiendo la parte fundamental. Hay que tomar en consideración que para expandir la educación superior se requieren una cantidad muy importante de recursos para estos dos ámbitos. Ese es un aspecto que también tiene que revisar el gobierno federal. La tasa bruta de cobertura en educación superior en algunos países seleccionados nos pone como, bueno, Estados Unidos 82%, España 69%. Esos dos países los sacaría y diría, bueno, son países de ingreso alto o medio alto, el caso de España.
pero todos los demás países no son muy distintos de los ingresos que tiene México. De hecho, México tiene un nivel socioeconómico mucho mejor que esos otros países, y sin embargo, en su cobertura de educación superior está por abajo. Entonces, Argentina tiene 67%, Uruguay 64%, Portugal 56%, Venezuela 52%, Chile 52%, Panamá 45%, tenemos Perú 35%, Colombia 32%, Brasil 30% y México en el 28%. Entonces, esto es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. Y en lo que tiene que ver con la evolución de la cobertura en nuestro país, ya en México, vemos cómo entre el 2013 y 2004 estábamos en el 21.9 y entre 2012 y 2013 estamos en el 28.6 de cobertura. En lo que respecta a media superior, educación media superior, hemos crecido más rápido, un poquito más rápido, y nos encontramos ahora alrededor del 65.9% como promedio nacional de cobertura de media superior. Sin embargo, no es homogénea en el país las dos coberturas. Aquí vemos cómo la cobertura de educación superior por entidad federativa tiene asimetrías muy marcadas, que van del 14.4% en Chiapas a prácticamente el 60% en el Distrito Federal, y cuyo promedio en el país pues es 28.6. Entonces, el esfuerzo que se tiene que hacer para poder incrementar la educación superior en el país es diferenciado de acuerdo a las asimetrías que están marcando aquí la cobertura en cada una de las entidades federativas. Y lo mismo pasa en el caso de la educación media superior. En el caso de la educación media superior, tenemos desde el DF, que tiene una cobertura del 100% de los jóvenes para bachillerato, a Guanajuato, que tiene 53.8%. Aquí en este caso no fue exactamente Chiapas, porque al tener muy poca cobertura en educación superior, el problema lo tiene en educación superior más que en educación media superior. Aquí tenemos a Chiapas. Y tenemos nosotros, observen ustedes un aspecto muy importante en esta. Jalisco está aquí, en esta cobertura, cuando Jalisco es uno de los 6 estados, es el cuarto estado que tiene mayor aportación al PIB nacional. Entonces, no sería lógico que Jalisco esté compitiendo entre los estados que tienen una situación más precaria económicamente, aunque Guanajuato tampoco es muy bajo, pero Jalisco es el cuarto. Solamente lo supera en la aportación del PIB a Jalisco, como ustedes saben, el Distrito Federal, que es el primero, el segundo, que es el Estado de México, el tercero, que es Nuevo León, y enseguida de Nuevo León, muy pegadito, está Jalisco. Y si regresamos al anterior, a la cobertura de educación superior, es lo mismo. Jalisco está aquí, cuando en realidad Jalisco debería ser uno de los primeros estados por su tamaño de economía y por su aportación al PIB nacional. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos el comparativo ahora del subsidio ordinario federal y estatal por alumno de las universidades públicas estatales. Las UPEs, aquí no comparamos a las federales, porque las federales nos llevarían muy alto, pero aquí tenemos nosotros, si dividimos todos los alumnos de cada universidad, ¿cuál sería el promedio nacional y cuánto recibe la Universidad de Guadalajara en promedio de estudiante por alumno? Una disección técnica que no se puede hacer aquí es que la mitad de estas universidades sí tienen educación media superior y la otra mitad no las tienen. Entonces ahí es donde se presentan los picos más altos, particularmente en las instituciones que han descendido mucho o que prácticamente no tienen ya educación media superior. Y en esta parte nos ubicamos las universidades que sí tenemos educación media superior, porque eso evidentemente baja la cantidad de recursos por alumno. Si vemos ahora la lámina siguiente, la participación federal estatal en el subsidio ordinario, o sea, ya vimos cómo está la cobertura, ya vimos cómo está la cobertura de media superior. Ahora vamos a ver cómo está la distribución de recursos federales y estatales en el subsidio ordinario a las universidades públicas estatales. En las universidades federales, UNAM, UAM, Instituto Politécnico, etcétera, pues ya ni hablar, ahí el 100% del dinero es federal. Por eso comparamos esto. Ustedes se observan
cómo en estos estados la aportación de la federación es del 90% y va reduciendo. El promedio en general es más o menos del 65 o 70% contra el 30% estatal. Pero esta es la aportación de los estados, de las entidades federativas. Vemos cómo la Universidad Veracruzana es de los casos de aportación más alta, y luego enseguida está la Universidad de Guadalajara con el 48%. Pero solo en el caso de la Universidad Veracruzana aporta un poco más el Estado que la Federación. Pero en todos los demás casos aporta más la Federación al financiamiento que las entidades federativas. Ahora vamos a ver en qué se gasta el dinero de las universidades públicas. Y ustedes observan que las universidades públicas tienen muy poco dinero para inversión. En realidad, la mayor parte del dinero se gasta en los servicios personales, es decir, en la nómina de las universidades. Y solamente hay casos que son universidades pequeñas, como es Quintana Roo, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, que tienen más margen para el gasto de inversión y el gasto operativo de las mismas. A las universidades grandes, pues tiende a consumirnos el problema de la utilización del recurso en nómina, ¿sí? Ahora vamos a ver un indicador que es importante a nivel mundial. ¿Qué capacidad tienen de generar recursos propios las universidades para no depender exclusivamente de los subsidios público, federal y estatal? Bueno, pues aquí tenemos nosotros que las capacidades han evolucionado más o menos al 80-20. Solamente tenemos capacidad de generar un 20% de ingresos propios en comparación con el 80% del ingreso público que se recibe, que es otro indicador importante. ¿Qué metas de cobertura y financiamiento hay en el programa sectorial del presidente Enrique Peña, en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, de la tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior, como dijimos, en educación media superior el promedio nacional es 65.9 y la meta al final del sexenio es llegar al 80%, que esto equivaldría casi al 100%. ¿Por qué? Porque siempre hay una constante. En educación media superior el 20% es privada, o sea, así se cubriera de escuelas totalmente, siempre habría familias que sostendrían a sus hijos en escuelas privadas de educación media superior, independientemente de que tuvieran la oferta disponible de carácter público. Entonces llegar al 80% pues casi implica llegar al 100%. Ahora el problema es que fuera simétrico en todo el país y observara las diferencias de cobertura que hay en todo. Y en el caso de educación superior, calculamos que si estamos tomando en consideración la educación superior también abierta y a distancia, y que no tuviéramos el 28% sino el 32.1% por el total, la idea sería llegar al 40%. Y en el gasto de la investigación científica, pero aplicada a universidades, solamente sería del punto 12 al punto 25. Esas son las metas que están plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a ver ahora qué ha pasado con las universidades públicas estatales en materia de indicadores de calidad, porque cualquiera de nosotros nos preguntaríamos, bueno, quieren más dinero, pero ¿y qué ha pasado con la calidad? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Se está respondiendo o no? ¿Se está usando el recurso para eso, no? Entonces, del porcentaje de profesores de tiempo completo que están en el Sistema Nacional de Investigadores, se evolucionó del 8% que se tenía en el 2002 al 22% en el 2014. Un dato que es relevante es que tiene 30 años el SNI, el Sistema Nacional, y el SNI hasta hace 5 años siempre tuvo más miembros en el Distrito Federal. O sea, las universidades del Distrito Federal congregaban la mayor parte de los miembros del SNI, pero desde hace 5 años ya ganó la correlación de las entidades federativas y ya hay más miembros del SNI en el resto de la República que en el Distrito Federal. Eso es un aspecto muy importante que no solamente habla de la cantidad, calidad, sino también de la desconcentración de las funciones académicas en todo el país. Si ahora vemos el porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado del total, tenemos universidades que tienen del 97% al 94%, es decir,
muchas de las instituciones de educación superior han hecho un esfuerzo muy significativo y muy importante por tener profesores con posgrado, ya sea maestría o doctorado. Ahora vamos a ver otro indicador, la matrícula de calidad. Ustedes saben que se evalúa la matrícula, se evalúan los programas por los CIES, que son los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, o por los organismos acreditadores. Y entonces aquí se ve qué universidades tienen la matrícula y qué porcentaje de su matrícula está en posgrados, en licenciaturas evaluadas como de calidad. Entonces vemos que han sido pocas las universidades que se han rezagado, pero más o menos ya son un número muy importante las que estamos del 85% para arriba de la matrícula de calidad. Ahora, si vemos cómo cambiaron en general el porcentaje de programas, ahora medidos en programas no en matrícula de buena calidad, pues ya tenemos el 91%, y el porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado por sistema también tenemos nosotros en las universidades politécnicas 96%, en las públicas estatales 88%, en las interculturales 76% y en las federales 86%. Sin embargo, si vemos las variaciones del presupuesto aprobado para educación superior y posgrado, vemos nosotros cómo ha ido de manera muy variable, qué porcentaje creció, tuvo una caída y luego después una recuperación, y aquí actualmente en la iniciativa que presentó el presidente al Congreso del presupuesto 2015 hay un incremento del 7.9% para educación superior. Adelante. En este escenario, con estos datos, ¿cuáles serían los retos que tendría en México el financiamiento de la educación superior? Bueno, el primero es fortalecer los mecanismos de financiamiento público a la educación superior en México. Implica ampliar la base fiscal, es decir, ya si ahorita subsumimos todo lo que ya vimos, un primer razonamiento que diríamos es, con la base fiscal que tenemos, que es de las más pequeñas, no nos da para poder incrementar la matrícula de educación superior. Entonces, como Estado, tenemos que mejorar nuestra captación fiscal para poder ofrecer una mejor perspectiva de incremento en cantidad y en calidad a la educación superior. No es sostenible que casi 7 de cada 10 estudiantes de la matrícula total de educación superior estén en instituciones públicas con una de las tasas de recaudación más bajas tanto de América Latina como entre los países de la OCDE, es decir, 19.7% del PIB, incluyendo la renta petrolera. Es necesario que las universidades públicas, además de sostenerse mediante el concurso de recursos públicos, amplíen y diversifiquen sus fuentes de financiamiento. Sí, que hagamos crecer ese 80-20 que vimos y que ese 20 lo convirtamos en un 25-30% a través de la venta de servicios, de las asesorías al sector público y privado y de programas que nos permitan captar de manera paulatina más recursos para no depender tanto exclusivamente del subsidio público. Es necesario actualizar el marco legal que norma la educación superior. Necesitamos una ley para el financiamiento de la educación superior que establezca claramente los compromisos del gobierno federal y las entidades federativas. Como ustedes lo vieron, es muy diferenciado lo que aporta la federación y los estados, y no hay explicación, es un histórico, no hay explicación por qué la federación le da más para la educación superior a unos estados y a otros no hay una explicación, sino simplemente la inercia histórica que se ha marcado. Entonces, el planteamiento es, si existe una ley que deje muy en claro qué debe aportar la federación y qué deben de aportar los estados, para que no haya esta asimetría en la participación de recursos, porque en contraparte yo les puedo decir a ustedes que los recursos a las entidades federativas han crecido de manera muy importante, particularmente en los últimos 12 años. Crecieron los recursos que tienen las entidades federativas en comparación con lo que antes manejaban respecto de la federación, y sin embargo no vemos que ese crecimiento de los recursos de los estados
se haya visto reflejado en un crecimiento de los recursos que esos estados destinan a la educación superior. Entonces, ahí tenemos nosotros otro elemento que es muy importante. Como lo ha propuesto la NUYES, es necesario elevar el presupuesto público a la educación superior al 1.5 del PIB y otorgar el 1% a ciencia y tecnología, es decir, 2.5 estamos hablando, pero cuando menos el 1.5 a educación superior. Asimismo, es necesario insistir en la estrategia de los presupuestos plurianuales, sobre todo en los fondos de concurso, para promover una genuina planeación de largo plazo. El problema es que las universidades admitimos alumnos, y cuando admitimos un alumno, si es a media superior, pues lo admitimos por 3 años, tenemos que hacer una previsión presupuestal de 3 años para ese alumno. Y si lo admitimos en educación superior, tenemos que hacer una previsión presupuestal de entre 4 y 5 años promedio. Entonces, el problema es que nos dan el recurso y lo tenemos por 1 año, pero nada nos garantiza que vamos a tener esos recursos de manera sostenida en los siguientes años. Y entonces ahí es donde las universidades tenemos problemas en la planeación de lo que hacemos, ¿no? Cuando en otros espacios educativos mismos las previsiones son plurianuales. Y por ejemplo, cuando en la federación se da una nueva plaza para educación básica, la presupuestación se hace de manera definitiva y hacia el futuro, ¿no? Entonces, este es otro elemento. Nuestro sistema de financiamiento debe ser más innovador. Tenemos que incorporar algunos aspectos que vemos en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Colombia implementaron un impuesto especial cuya recaudación va directamente a la educación superior. En algunos casos lo han vinculado, por ejemplo, a la venta de los litros de gasolina, ¿no? Y entonces, pues, ese es un consumo absolutamente imprescindible que va siempre a la alza. O por ejemplo, en el caso de Costa Rica y en Brasil, existe una indexación al presupuesto o al PIB, donde los incrementos van directamente a la educación superior, lo que genera un círculo virtuoso en la mejora económica. Entonces, en la ley dice, si el PIB crece, entonces el mismo porcentaje del crecimiento del PIB se va a ver reflejado en un porcentaje de crecimiento para la educación superior. O si el presupuesto público crece, entonces va a crecer en esa misma proporción el presupuesto dedicado a la educación superior, ¿no? Aquí no tenemos esas garantías, ¿sí? Aquí esto del presupuesto constitucional, vamos a llamarlo así, no tenemos la garantía de que pudiera darse. Les pongo otro ejemplo que no puse aquí, pero que es uno de los ejemplos avanzados que ya quisiéramos, ¿no? En los países escandinavos, ellos tienen una diferenciación del impuesto a la renta, que es muy interesante. Entonces, ellos llevan un control muy puntual de qué ciudadano recibió el servicio de la educación superior. Cuando ese ciudadano egresa, ya sea de la licenciatura o del posgrado, y se incorpora a su primer trabajo, dependiendo el volumen de ingresos que tenga en su empleo, le incrementan un porcentaje de aportación al impuesto sobre la renta. Si su primer empleo es muy grande y es muy importante, crece la aportación de él como una tasa de retorno, porque estudió educación superior, porque el Estado le dio educación superior, y si le dio posgrado, pues más. Si su primer empleo no le fue muy bien y por lo tanto no tiene ingresos superiores, tampoco lo penalizan, le bajan esa posibilidad, pero se lo posponen para los años siguientes en que pueda él mejorar. Pero evidentemente son estados en donde pues las bases de los contribuyentes son manejadas de manera mucho más escrupulosa de cómo ocurre en nuestro país. La manera en cómo tributa la población es una fórmula mucho más estable y de otra perspectiva, ¿no? Esas ya aquí no las pongo porque se me hace un poco difícil de poderse aplicar en México, ¿no? Y bueno, terminaría señalando que necesitamos una política de Estado en educación superior en el país. ¿Qué entendemos por política de Estado? Bueno, existe consenso en el debate nacional acerca de la necesidad de configurar una política de Estado para el financiamiento de la educación superior anclada en los siguientes principios. Institucionalización, para brindar legalidad y permanencia al financiamiento de la educación superior. Maestro Iscuadro Tonatiu Bravo Padilla, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamentos de esta institución
institución? Sí, protesto. Si es así, esta casa se lo reconozca y si no, se lo demanda. Bienvenido, felicidades. Me va a permitir colocar la venera, señor rector, maestro, que lo hace padre Santiago. Iba entrega del distintivo que sabemos nos llevará con tanto placer para vos como lectura para esta. Quisiera entregar el diploma que lo acredita como miembro de esta institución en calidad de socio activo, y además quiero informarle y decirle que los colores que usted lleva en el pecho han sido acordados por un decreto del presidente Juárez. No hay ninguna institución o asociación civil en la República que pueda llevar los colores sin que sea autorizado por el presidente Juárez. Finalmente, quisiera pedirle a nuestro secretario haga entrega del estatuto y reglamentos que rigen la vida jurídica de esta institución. Para el próximo martes y jueves, días 7 y 9 de octubre, en esta sala se presentará la videoconferencia que lleva por título El asombroso sur de la India, la primera y segunda parte, respectivamente, a cargo de nuestro expresidente, el doctor Joaquín Moreno Villa. Están todos cordialmente invitados, martes y jueves de la próxima semana. Y como es costumbre, pues los invitamos a un brindis de honor para seguir departiendo con nuestro nuevo consorcio. Y cedo este micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura formal de esta solemne sesión. Muchas gracias, señor secretario. Y bueno, habiendo sido todos nosotros testigos de que ahora, dentro de los festejos de este 150 aniversario de esta benemérita institución, se han fortalecido los cimientos de la intelectualidad de esta casa con el ingreso de nuestro amigo y compañero, consocio, el maestro Escoal Tonatiu Bravo Padilla, y siendo las 21:15 de este 30 de septiembre, se da por clausurada esta solemne sesión académica. Gracias, buenas noches.